Espíritu Santo, ven a mí y dame la gracia de sentir cada palabra de esta oración para cumplir mi misión. Nos ponemos en estos momentos en la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Ven, Espíritu Santo, a morar en nuestro castillo interior, allí donde se articula el cuerpo, el alma y el espíritu, lo que comúnmente nosotros llamamos corazón. Ven, Espíritu Santo, ven, amor del Padre y del Hijo. Te damos las llaves de nuestra existencia, conduce a nuestros destinos, hasta que algún día reposemos en los brazos de aquel que los tiene extendidos, hasta que el último de sus hijos repose en ellos. Los brazos paternales de Dios. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo. Te recibimos con amor reverente, con calor y con ternura, esperando que nuestras almas y corazones tengan más abrigo que aquel que tuviste en la cueva de animales donde tuvo que nacer el divino bebecito Jesús por el desprecio y el rechazo de los hombres. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Te recibimos en este momento, en esta hora y en este lugar. Sé tú nuestra luz, habla a través de nuestros labios, abre nuestros corazones para escucharte. Y con este saludo que esperamos sea para ti como no es nuestra intención, que sea entrañable, caluroso, afectuoso y amoroso, te pedimos que bendigas a cada uno de los oyentes en particular, a los que están pasando por tribulación, alguna prueba específica, los que están privados de la libertad, los que están enfermos, en alguna cárcel, en alguna montaña, con el concurso de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa, Santo Espíritu de Dios, para que cada uno de ellos, en sus lugares donde están padeciendo la enfermedad del cuerpo, el alma o el espíritu, reciban refrigerio, alivio y sanación con la bendición maternal especial, amorosa, protectora, liberadora, misericordiosa, sanadora, consoladora, intercesora, proveedora y reparadora de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están, queridos amigos que en estos momentos están sintonizando la Radio María en los 1220 de la amplitud modulada en radio o a través de la internet? En las aplicaciones celulares también se escucha bastante bien, y especialmente si ustedes se ponen audífonos. Entonces la programación está ahí, en vivo. Pueden ir a TuneIn Radio y descargar por Play Store o las aplicaciones que son para Apple o para Android, y pueden escuchar la Radio María bastante bien. Puede ser un compañero de viaje en los trancones, como decimos en Colombia, del tráfico, cuando van en el transporte público o cuando están trabajando, si su actividad se los permite. Esas actividades que son manuales, que no necesitan, digamos, una concentración intelectual, sino que es algo que se vuelve repetitivo y hasta mecánico. La compañía de la Radio María con unos audífonos es bastante recomendable, porque no solamente sirve de compañía, porque lo es, sino de formación. Recordemos que el 2% de los católicos del mundo solamente se están formando por matemática simple y estadística. Del grueso de los católicos del mundo, solamente el 17% va a misa, de los cuales que en estado de gracia, como corresponde, el 50% comulgan, es decir, digamos el 8%, y de ese 8% solamente el 25% se forman, o sea, el 2% de los católicos del mundo hacen formación. Entonces es una necesidad hacerla, porque mi
pueblo perece por falta de conocimiento, dice en las Sagradas Escrituras. Tenemos que dar fe de lo que nosotros decimos, profesar, y eso se hace a través de la formación. Tenemos que dar testimonio, tenemos que dar también con palabras ese testimonio. Nos hemos acostumbrado que el testimonio de vida es lo más importante, y sí, lo es, obviamente. Muchas personas van a leer el Evangelio, van a leer las Sagradas Escrituras mirándonos a nosotros. O sea, a muchas personas ni siquiera hay que hablarles de Dios, hay que mostrarles a Dios. Y en este momento recuerdo a Madre Teresa de Calcuta sosteniendo un moribundo con esos ojos ya cadavéricos en su hora postrera, y viendo el amor y la ternura con que era atendido y entregado ya pues a su descanso definitivo. Se queda mirando con esos ojos, vuelvo y lo digo, profundos y cadavéricos a la Madre Teresa, y le dice: ¿sabe una cosa, Madre? Yo no creo en Dios, pero si Dios existe, debe ser como usted. La gente no quiere oír hablar de Dios. La gente quiere ver a Dios. Y lo ve en las personas que se supone decimos amarlo, con nuestras actitudes. Ese es el Evangelio que nosotros muchas veces predicamos. El Evangelio de la escucha, el Evangelio de la mirada, del abrazo, el Evangelio de los besos, en la frente, que denotan protección. Aquí estoy contigo. Ese es el Evangelio que hay que predicar con elocuencia, aún sin palabras. Pero también hay un Evangelio que hay que predicar con palabras, y es el que se dice a través de haber recibido una formación y enseñar al que no sabe, mostrarles el rumbo, no con el dedo, que también hay que hacerlo, sino con las palabras, decirles: este es el camino, la verdad y la vida, es Jesús. Yo no solamente sé cosas de Él porque me convertiría en un teórico de la fe, en un intelectual de la fe. Este es el Evangelio explicado, y es a través de la palabra de Dios. Cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios, pero cuando leemos la palabra de Dios, Él es el que nos habla. Y en eso es en lo que nos hacen mucho énfasis los hermanos separados. Ellos conocen muy bien la palabra de Dios y la parafrasean constantemente, y nos critican, y si somos honestos y humildes, con razón, porque los católicos no leemos la Biblia, y no es suficiente solamente oír el Evangelio en la misa. Hay que profundizar en los textos, y para profundizar en los textos, pues hay que leerlos, y nos detenemos en lo que se denomina una palabra rema. Estamos leyendo una porción del Evangelio, una perícopa, así se llama, donde va un título hasta donde comienza el siguiente, en un pasaje del Evangelio o de la Sagrada Escritura, y si hay algo que me llama la atención, ahí inmediatamente me detengo y empiezo a rumiar esa palabra que está diciéndome Dios a mí. Ahí es cuando Dios me habla. Y lo importante en la oración es escuchar la voz de Dios. Orar es hablar con Dios en actitud de respuesta. La respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios está, sí o sí, en el Evangelio. Para aquellas personas que sienten que Dios no les habla, es porque muy seguramente tienen una Biblia grande, finamente decorada, con pasta de lujo, pero empolvada en sus casas. Búsquense una de letra grande, sobre todo si son mayores de 50, porque ay, Dios mío, la presbicia ya llega y cada vez la fórmula para la corrección visual es mayor. Entonces una letra grande es conveniente. Y para los que les gusta subrayar o con resaltador hacerlo, pues también háganlo. Tengan 2 Biblias, como recomiendan algunos, ¿no? Una para tenerla en buen estado y leerla bonita, y otra sí para rayarla, subrayarla, ponerle márgenes, notas al pie de página, asteriscos, etc.
porque esas rayaduras son la voz de Dios para ti. Entonces haz tu Biblia, prácticamente esa Biblia con estos, digamos, resaltadores y rayaduras se convierte en tu diario espiritual. Que le podrías poner un nombre, podría ser diálogos. Diálogos es la conversación entre dos personas, no monólogos, diálogos. Si tú has rayado algo es porque previamente tú has hablado, pero lo que está rayado es lo que Dios te ha respondido, te ha dicho. Bueno, dicho esto, que se convirtió en una reflexión dentro de la reflexión, pues vamos a continuar con nuestro examen de conciencia a manera de chequeo espiritual para seguir avanzando. Ya habíamos avanzado 11 puntos. Ay, ¿cuáles son los anteriores? Lo siento. Te tocó o llamar a la Radio María porque están colgados los programas, o puedes ir también, te lo sugiero, ir a el canal nuestro, en el canal de Espiritualidad Católica. Ahí está en la playlist todos los demás programas y puedes revisar desde el 1 hasta el número 11, porque el número 12 es el que ya en este momento vamos a empezar a desarrollar del chequeo espiritual. Estábamos diciendo, Chisos, te lo recuerdo, que era una exposición que hizo Monseñor Munilla, el obispo español, a sus hermanos sacerdotes. A manera de chequeo espiritual les hizo estos 20 puntos de reflexión. Y nosotros, pues inspirados en esa reflexión que él hizo, que entre otras cosas está en YouTube si la quieren buscar, pues hemos hecho esta seguidilla de programas que ya han sido varios. Entonces vamos a continuar con esta reflexión. Y el punto número 12, ya entrando en materia, es la fortaleza interior. Fortaleza interior. Recordemos que la fortaleza, entre otras cosas, es un don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si tú no te percibes con fortaleza, pues pídelo. O mejor, no lo pidas, porque ya lo tienes. Ya se nos dio en el bautismo y se nos confirmó en el sacramento precisamente de la confirmación. Lo que hay que hacer es activar el don que ya se nos dio. Entonces, ese don dado en el bautismo y confirmado en la confirmación, y ahí sí no hay redundancia, tenemos que volverlo a activar. La fortaleza interior. Si nosotros pensamos, una característica de nuestra generación es la fragilidad, la vulnerabilidad. No obstante, llaman a estas nuevas generaciones la generación de cristal, y nosotros lo llamamos así a ellos, y puede ser un tono, digamos, y un término hasta peyorativo, pero nosotros también hemos sido permeados por esta condición. No obstante, somos ciudadanos del siglo XXI, donde la humanidad está convulsionada y nos hemos encontrado con personas frágiles que se dejan ir y venir al vaivén de las nuevas ideologías y nos hemos dejado permear. Nuestros ancestros eran mucho más fuertes, eran austeros, eran más luchadores. Eso lo vemos. Muchos de nuestros padres tuvieron vida, de pronto algunos de campo, otros de pueblo, pero la mayoría no eran de las grandes ciudades y la mayoría no eran personas que tenían, digamos, empresas, sino que hacían el día a día y fueron forjando sus familias numerosas, porque lo eran, ya no. Ahorita, como pues estamos invadidos es de gatos y perros, eso lo percibo yo, o sea, uno lo ve. Hay un parque, como yo me voy caminando al trabajo, me queda muy cerca, es una bendición, y yo cruzo un parque, y el parque yo ya lo denominé el parque de los perros, y ya los niños no se ven. Inclusive yo no sé si alguna vez les conté, pero había un niño aprendiendo a montar en bicicleta, esas bicicletas que son de madera y tienen que ser impulsadas por los piecitos del niño. En este caso era una niña, y la mamá, yo paso y le dice la mamá: vámonos ya para la casa. Mamá, ¿por qué? No, mi amor, es que hay muchos perros. O sea, los niños sobran en los parques.
Y hay que caminar con bastante cuidado, ¿no? No vaya a ser que uno se lleve pegado a la planta de los zapatos una gran sorpresa con un desagradable olor. El que lo entendió, lo entendió. Y sí, yo podría escribir un artículo. Les regalo el nombre, el título. No lo voy a escribir. Y el título del artículo se llamaría Mundo de Perros. Y ya, inspírense y escriban algo. Los jóvenes ya no quieren tener hijos, los jóvenes quieren tener mascotas. Y dramáticamente hemos humanizado a las mascotas y hemos animalizado a las personas. Entonces digo esto es por lo que estábamos diciendo. Nuestros ancestros tenían familias numerosas, 4, 5, 6, 9 hijos, y los sacaban a todos adelante. Y si no podían, los mayores contribuían a los menores para poderlos atender y sacarlos adelante. Entonces, este mundo ha sido diferente. Pensamos que tenemos la tecnología, hemos hecho un mundo fácil. Eso ya lo vimos en uno de los programas. Que gente, digamos, con necesidades habían sacado, gente fuerte había sacado hijos débiles y generaban mundos un poquito más fáciles. Pero esos hijos débiles en un mundo un poquito más fácil habían generado hijos que eran débiles y que ya habían hecho un mundo más difícil, y el ciclo se repetía. Entonces decíamos que los malos tiempos dieron a luz gente fuerte. La gente fuerte dio a luz buenos tiempos. Los buenos tiempos dieron a luz gente débil. Y la gente débil da a luz malos tiempos. Y se sigue cumpliendo el ciclo. Se repite. Y como se repite, pues repitámoslo. Los malos tiempos dieron a luz gente fuerte. La gente fuerte dio a luz buenos tiempos. Los buenos tiempos dieron a luz hijos, gente débil. Y en esas estamos en este momento. Y la gente débil de cristal da a luz malos tiempos por malas decisiones, malas elecciones. Hacen que el tiempo se vuelva difícil. Y en eso estamos en este momento. Entonces, ¿Dios tendrá un designio para fortalecernos? Claro que sí. Ama como si nunca te hubieran herido. Es decir, si has sido herido, tu herida, tu misión. Anota esta frase, ponla en tu celular, recuérdala. Tu herida, tu misión. Si has sido herido, pídele a Dios la sanación, pídesela ya, en este momento. Y cuando percibas que has recibido algo de consolación, esa herida es tu misión. Empiezas a ayudar a que otros empiecen a recibir esa sanación. No esperes y no esperemos a estar completamente sano, porque eso no se va a dar en la tierra. Mientras tú tengas aire en los pulmones, la sanación completa no está. Tú quieres ser sano completamente, perdóname, pero estás pidiendo morir y estar ya en la visión beatífica después de un tránsito por el purgatorio. Porque la gente sana de verdad, está en el cielo. No en el purgatorio, no en la iglesia militante. O sea, tú y yo, que estamos vivos en esta tierra, que nuestros pies siguen untándose de polvo o de otras cosas y pasas por un parque de perros. No es así. Entonces, cuando tú percibas algo de sanación, no la sanación, algo de sanación, hay que evacuar la cama para que otra persona que recién ha sido herida empiece a recibir la sanación a través de ti. O sea, tu herida, tu misión. Tú sabes cuál es tu herida. Esa es tu misión. ¿Cuál? Sanar a otros que tienen tu misma herida.
porque tú ya has transitado un terreno, el terreno del avance hacia la sanación. Es una palabra que me gusta mucho, que es del griego, se llama epistremo, es así, esa es la palabra, epistremo. Epistremo significa regresar. Y aquí tengo la imagen mental del hijo pródigo o del padre misericordioso, como la quieras llamar. De pronto me gusta, ¿saben? Un poquito más la segunda, el padre misericordioso. El padre salía todos los días a esperar a ese hijo díscolo que había pedido la herencia en vida. O sea, le dijo al papá, muérase. Se fue a un país extranjero. Empezó a dilapidar los bienes de fortuna, con mujeres, con vicios, en bares, cantinas. Lo pierde todo. Tiene ganas de cuidar cerdos, le dan un empleo para hacerlo, comparte la mesa de los cerdos. A una persona de esas características, con mayúsculas, se le declaraba impura. Todo lo anterior lo hacía impuro, cada una de ellas. Y cuando él siente ganas de comer las algarrobas de los cerdos y nadie se las daba, o sea, era menos que un cerdo, se espabila y recuerda, en la casa de mi padre hay comida. Regresaré a la casa de mi padre. Ni siquiera era por el amor al padre. Era por un sentimiento egoísta y un sentimiento que tenía en su sentimiento precisamente un asidero de recibir algo en la casa de su padre. No a su padre, sino algo, comida. Estaba con hambre. Recordemos, el hambre duele. Se sienten alfileres o dagas en el vientre. Y prepara su discurso para poder ser atendido y recibido. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como al último de tus jornaleros, con tal que tenga un plato de comida al frente. O sea, era un egoísmo solapado. Ese era su discurso. O sea, todo lo anterior lo hacía impuro, 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 plenamente impuro. Y ya regresando queda paralizado, cuando a lo lejos ve a su padre, y su padre también lo ve a él. Porque eso hace el pecado paraliza, da una sensación de estar perdido, da una sensación de derrota, de no conocer el orden y el norte. Da una sensación de debilidad. Esto es muy difícil, yo no puedo alcanzarlo. Y todo lo anterior hace que uno se paralice. Y cuando uno se paraliza, pues queda quieto, inmóvil, congelado, como decíamos nosotros cuando estábamos chiquitos y jugábamos a congelados. ¡Congelado! Se queda uno quieto, inmóvil, no puede avanzar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar. ¿A qué? A que el padre termine el recorrido, avance los metros, o la cuadra, o 2 o 3 que faltan para llegar. Es el padre el que hace ese recorrido y llega hasta mí, como lo hizo con el hijo pródigo. Y lo abraza y lo besa. Y él empieza el discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no puede seguir avanzando, porque el Padre lo besa, primero en esos labios que están pronunciando esas palabras, esos mismos labios que en su momento dijeron palabras soeces, llenas de blasfemias, groseras, maledicentes. Lo besan esos ojos que miraron lo que no debieron haber mirado. Lo besaron en las manos que se posaron donde no se debieron haber posado, en los brazos que abrazaron lo que no debieron haber abrazado, en los pies que caminaron por las charcas inmundas de los cerdos y los terrenos polvorosos de tierras extranjeras que también lo hacían impuro, como lo vimos. Para mi gusto lo besó en cada lugar con el cual ese hijo pródigo pecó. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Entonces, cuando recibimos ese abrazo y esos besos que nos cubren, recibimos la sanación. Y si recibimos la sanación, luego como corresponde y dice el texto, le pone el anillo, le cambia las sandalias rotas, que ya están
ya descosidas y le pone las sandalias nuevas, le pone la túnica nueva, o sea, le devuelve la dignidad de hijo. El anillo era con el que se sellaban los negocios, o sea, le devuelve la confianza. Las sandalias son las sandalias del Evangelio para transitar por los aromas del camino, pisando los caminos de la palabra de Dios, del Evangelio. La túnica le devuelve esa dignidad que cubre a los hijos de Dios. Todo eso es lo que hace Jesús con nosotros, todo eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, todo eso es lo que hace el Padre Celestial con nosotros, la Santísima Trinidad Beatífica, Beatísima, hace con nosotros. Entonces le dice al Hijo, yo te perdono, y ahora sí, ama como si nunca te hubieran herido. Ama. Eso es lo que produce la sanación. La sanación produce ese efecto de volver a amar como si nunca nos hubieran herido. Aunque sabemos cuál fue y es nuestra herida, podemos tener esas gafas espirituales para poderlas evidenciar en las otras personas que están siendo heridas en lo mismo. Y vuelvo y lo repito, tu herida, tu misión. Esa es tu misión. Y ejerciéndola encuentras tu propia sanación. Ya no busques más sanación. Ya tienes la respuesta, ya nos la dio el Padre Misericordioso. Tu sanación está sanando a otros. Cuando tú sanas y ayudas a sanar a otros, encuentras tu propia sanación sin darte cuenta, afortunadamente, para no dañar la obra de Dios en ti. Te has convertido en instrumento de la gracia. Y la gracia por antonomasia es el amor. Esa es la gracia, el amor. Da amor y recibirás el amor que todo lo sana, todo lo permea. Por el contrario, el demonio nos descarrila con y desde las heridas. Tenemos que detectar las heridas y ponerles nombre. Bautízalas a esas heridas delante de Dios en oración. Eso se llama sanación interior. Y la mayoría de las heridas vienen de la infancia. El adulto que tiene comportamientos que lo llevan a ejercer su piedad, su amor desdibujado hacia los demás, que tiene fallas en su comportamiento, en su carácter, en su temperamento. Si descubrimos, es un niño herido. Todos los adultos somos niños heridos. Entonces tenemos que evidenciar cuál es la herida, cuál es la herida. Meditemos en este momento, en esta pequeña pausa, cuál es tu herida de la infancia. Tú la conoces, tú sabes cuál es. Puede haber sido un abuso, una palabra soez en un momento inadecuado, una descalificación cuando estabas apenas abriéndote al entendimiento de la vida, y eso generó a ti un sello espiritual erróneo, porque ese no eres tú. Tu sello espiritual es ser hijo de Dios, pero en ese momento se te puso una venda en los ojos, se te tapan los oídos y tu boca enmudeció para poder proclamarlo, que eres hijo de Dios. Piensa en este momento, en este instante, ¿cuál es tu herida de la infancia, ese niño, esas babuchitas que se deslizan por el piso laminado o el tapete y que has sido herido? No ahorita tus tacones altos, tu ropa de diseñador, tu cartera, tu bolso, tu portafolio de marca, no. Dios no ve ni oye eso. Dios ve a ese niñito herido, a ese pequeñito que está con esas babuchitas en su casita y que ha sido maltratado y herido. Piensa en eso en este momento. ¿Cuál es tu herida de la infancia? Y bien, habiendo meditado en esto, como lo decíamos, ponle nombre a tu herida, ponle nombre y vuelve a ese momento. Dios no tiene tiempo
Dios no tiene espacio, Dios es omnipotente, es omnipresente. Regresa nuevamente a ese momento, así como eres un niño, pero agarradito de la mano de Jesús, protegido por sus brazos. Recuerda ese momento. Recordar es pasar por el corazón, desde la etimología. Recordis, cordis viene de corazón, es volver a pasar por el corazón, volver a revivir ese instante, pero con Jesús. Jesús te va a abrazar, te va a proteger en ese momento, y en esa protección vas a recibir sanación interior de ese niño, y luego lo vas a unir a lo que ya dijimos, tu herida, tu misión. Pídele a Jesús que sane ese momento, pero la sanación empieza a avanzar con pasos firmes cuando tú empiezas a ayudar a sanar a otros que han pasado por la misma herida. No permitas que esa herida condicione tu vida, y yo no debo permitir que mis heridas de la infancia, que todos la tenemos, vuelvo y lo digo porque todos tenemos raspones en el alma, condicione mi vida. Yo no soy una herida. Yo soy un hombre que ha sido sanado por aquel que fue trasplazado en el cruce de dos palos de madera, a través de una lanza de un romano, Longinos, haciendo que ese corazón drenara sangre y agua. Sangre, amor demostrado. Agua, amor comunicado, que me baña, que me limpia, que me sana, que me hace fuerte. Eso es lo que me hace fuerte. La sangre de Jesús mezclada con las lágrimas de dolor de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Entonces las heridas hay que abordarlas. Una herida tapada no se sana. Eso decían las abuelas, decían las madres. Deje la herida abierta para que se ventile, porque si no se va a sancochar, decía. Una herida tapada no se sana, hay que destaparla para poderla abordar, para poderla ungir. Y no con café ni con panela, como era la usanza anterior. En este momento es con la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, mezclada con las lágrimas de dolor de la Santísima Virgen María al pie de la cruz, como lo decía y lo repito, y vendada con el cordón umbilical del niño bebecito Jesús, de ese bebecito que estaba en el vientre materno, unido no solamente a la madre a través del cordón umbilical para recibir los nutrientes, sino para recibir desde ya el amor materno de la Santísima Virgen María. Lo vendamos con ese cordón umbilical, trenzado en un rosario empapado con esa sangre y esas lágrimas de la Santísima Virgen María, la sangre de Jesús y las lágrimas de la Santísima Virgen María. Esa es la venda de tu corazón. Hay que sanar, porque sanándonos nosotros, nuestros núcleos familiares también se benefician. Muchas personas heridas, viviendo bajo el mismo techo, hieren. Tu herida, una persona herida hiere, si es su decisión. Pero en este punto número 12 de la fortaleza interior, la invitación es a que tu herida se convierta en tu misión. Vuelve y repite esa frase. Tu herida, ¿cuál es? ¿Tú la sabes? Tu herida es tu misión. Esa es tu misión en tu vida. Especialmente con el prójimo, o sea, el que cohabita bajo tu mismo techo, que ocupa tu misma cama. Tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus sobrinos, tus primos, tu núcleo familiar más cercano. Y así se va expandiendo a tu núcleo social, laboral, intelectual, y se va expandiendo el núcleo de nación, de país. Los países están siendo heridos. No permitamos que el gobernante de turno siga hiriendo el país. Nos blindamos a través del amor de Dios. El punto número 13. La relación familiar. La relación familiar en este examen de conciencia a manera de chequeo espiritual. No solo se trata de cumplir el cuarto mandamiento de la ley de Dios,
que es el cuidado a nuestros mayores en este caso, porque es fácil vivir el cuarto mandamiento cuando estamos niños, cuando somos párvulos. Obviamente eso sale casi que en una forma orgánica, natural, porque el niño es dependiente del cuidado de sus adultos. Entonces honrar a padre y madre pues sale en una forma pues muy natural, muy orgánica, como se dice hoy en día. Pero este mandamiento definitivamente es para los mayores de 50, que ya los adultos, en este caso los padres, han entrado en el sereno atardecer de sus años. Son ya adultos mayores, que se están convirtiendo como en niños en un cuerpo ya anciano y necesitan el cuidado de sus hijos. Entonces el cuidado de sus hijos prácticamente hace que se inviertan esta escala de valores. Ya no es el niño el que necesita ser cuidado por el adulto, sino el adulto, que es como un niño grande, necesita ser cuidado por otro adulto, que es su hijo, que todavía tiene fuerzas, fortaleza, que su mente todavía es lúcida, puede pensar con claridad. Entonces, ese mandamiento cuarto de la ley de Dios es para los cincuentones. Nosotros, los que hemos perdido ya a nuestros padres, pues ya sabemos de qué se trata, porque de alguna manera nos tocó cuidarlos a ellos, en sus horas postreras, en sus enfermedades, cuando estaban convalecientes en sus camas, cuando estaban crucificados, porque la cama de un enfermo es su cruz. Muchas veces oímos la voz de Dios que dice: mucho tiempo cargando la cruz, es hora de que te dejes crucificar. Sí o sí, la crucifixión es en una cama, cuando necesitamos el cuidado de otros, cuando ni siquiera esta persona puede hacer su higiene personal, ni siquiera puede alimentarse por iniciativa y condición física propia, tiene que ser cuchareado, como se dice. Voy a un ancianato a cucharear, algunos tienen ese apostolado y otros lo tienen el apostolado de la escucha. Oír a repetición como en un cassette o en un short que se repite y se repite y se repite las mismas historias que necesitan ser contadas, porque al ser contadas y ser escuchadas hace que la persona sienta que todavía sigue siendo importante. Una persona siente que no es importante cuando no es escuchada, cuando lo que yo digo ya no tiene ningún valor, cuando es menospreciada, cuando es ignorada. Porque lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es la indiferencia. Tú ya no existes. Antes de morir, ya moriste. Porque yo no te cotizo, no te valoro, luego te ignoro. No te miro, no te escucho, ya no existes. Eso es lo contrario al amor. Eso es lo contrario al amor. Entonces, no solo se trata, vuelvo y lo repito, del cumplimiento del cuarto mandamiento, del cuidado a nuestros mayores, sino que hay hoy en día también en nosotros una necesidad de ser cuidados por ellos. Ya yo se los decía en un programa anterior, hasta el último momento de la vida de mi mamá, ella fue una fuente de amor, aunque ya no reconocía por su Alzheimer, pero sí tenía la capacidad de dar un abrazo, un beso, y de hacer unas cosquillitas en el brazo a su hijo, en este caso yo, en este caso mi hermano gemelo. O sea, necesitamos también el cuidado de los adultos mayores, nosotros. Es una identidad de almas, es un intercambio de amor que se hace sin palabras. No solo necesitamos cuidar a los que nos han cuidado, sino tener una familia que nos dé un piso emocional. Ese piso emocional siempre será la familia. Entonces, qué bueno sería, en este momento podríamos pensarlo, y lo decía Monseñor Munilla precisamente a sus hermanos sacerdotes, qué bueno sería que los sacerdotes vivan con sus madres.
Hay cierto momento de la vida sacerdotal que qué bueno sería que ellos vivan con sus mamás, porque hay muchos sacerdotes solo, dramáticamente solo. Sacerdotes que simplemente son utilizados, entre comillas. Van a que se les bendiga, la gente los busca que le bendiga, una medalla, el agua bendita, que los confiese, que les dé un consejo, que les administre los sacramentos, que realice un bautismo, un matrimonio, que asista a un enfermo en la unción de los enfermos, etc. Y cuando los utilizamos, entre comillas, los abandonamos. Ya me serviste, ya te puedes retirar. Y en el momento que yo vuelva a solicitar, comillas, tus servicios, te volveré a buscar. Y eso es injusto. Eso es injusto, porque los sacerdotes también son seres humanos. Y son seres humanos que los llevan también a cometer faltas, pecados, obvio, porque no son ángeles, son ministros de las gracias, pero no son los dispensadores como fuente de la gracia. Pero también son seres humanos que tienen sentimientos. Entonces, hay que buscar a los sacerdotes también para darles un abrazo, una palabra de gratificación, porque la gratitud es la virtud menos practicada y menos predicada, inclusive antes que la humildad como virtud menos practicada y menos predicada. Ellos necesitan también una palabra de afecto, una palabra de cariño. ¿Estás bien, padre? ¿Necesitas algo? ¿Puedo hacer algo por ti? Llevarle una comidita caliente de algo delicioso que se preparó en un evento familiar. Me acuerdo del padre, se lo guardo y voy y se lo llevo. Y no solamente es alimento, lo que él necesita, obvio, sino el signo de decir, pensé en ti, me acordé de ti, porque cuando pensamos en alguien lo mantenemos vivo en el corazón. Entonces una familia fuerte es como un estado independiente. Los vínculos familiares hay que cuidarlos. No hay familias perfectas, no existe. No existe. Hay familias que postean ahí en sus fotos, en sus redes, una foto que simplemente tiene un filtro. Todo el mundo dice, voy a tomar la foto a la cuenta de 3 para que expongan su mejor sonrisa. Y todo el mundo sonríe y uno dice, 1, 2, 3. Y como todo el mundo estuvo atento, todo el mundo mira la cámara y sonríe. Y la posteamos y decimos, ¡ay, qué familia tan bella, tan hermosa! No, esa familia también tiene su raspón. Esa familia también está pasada por tribulación, están pasando por pruebas acérrimas. De pronto esa misma familia que están cogidas de la mano, están a punto de estar siendo sometidas a una crisis matrimonial. No lo sabemos. O sea, las fotos que se suben a las redes sociales tienen filtro. Yo particularmente no creo en ellas. Yo creo en la vida cotidiana. Yo creo en una casa que tiene desorden, que acumula polvo, que no se tendió la cama. Ese es el mundo real. Lo otro son imágenes de apartamento modelo, finamente decorado, muy bonito, limpio, para que la persona compre. ¿Compre qué? Compre una imagen, compre una ilusión. Familias perfectas no existen. Hay familias que están en proceso de santificación, que es diferente. Entonces necesitamos una familia, la tuya de ti. Esa es la mejor, como esté en este momento, es la que Dios te dio, no hay otra. En ella te vas a santificar. Necesitamos familias, necesitamos volver a rodear a la familia porque el demonio la está destruyendo. Tu familia es el objetivo fundamental en este momento del demonio, es objetivo militar, quiere destruirla, quiere poner una bomba que hace explosión y que hace implosión, implosión en tu corazón y explosión alrededor de todo lo que se mueva en tu núcleo familiar. No lo permitamos. Blindemos a las familias a través de la oración, volver a los abrazos, a los besos, volvamos al tiempo de calidad, a las palabras de afirmación, volvamos a los servicios mutuos entre nosotros, volvamos a los abrazos y besos y volvamos
en este momento a los regalos, no costosos, pero que sí denoten, me acordé de ti y te traje este detalle. Ahí están los 5 lenguajes del amor que expone Gary Chapman. Volvamos a ejercerlos, primero que todo, en nuestras familias. Necesitamos volver a la familia, sanarla, para que esa familia nuevamente sea el núcleo, el centro de estas sociedades que están padeciendo esquizofrenia, están padeciendo demencia, están padeciendo enfermedad, están padeciendo división. Y bien, queridos amigos, con estas reflexiones, que yo pienso que son profundas, por lo menos para mí lo son. Yo le dije a Jesús, Jesús, háblame. Y él en el corazón me dijo, yo te hablo cuando tú hablas. Invito a que hagas lo mismo, que Dios te hable cuando tú le hablas a otros, para rozar el corazón, para tocar esa alma necesitada de una palabra de aliento. Así llegamos a nuestro programa, llegamos al final de él, pidiéndole a nuestro Señor que nos siga a lo largo de las horas, haciendo reflexionar en lo que hemos compartido en este programa. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos quedamos aquí en la Radio María, con la Madre de Dios y con la familia de Nazaret, con San José y con el divino bebecito Jesús, al cual tenemos que inflarle esos cachetes a punta de picos, de besitos. Dios los bendiga.